era en los mercados financieros de Santiago, en Santiago de Chile y en Nueva York, y ocupó diferentes posiciones, principalmente como portfolio manager y como gerente de estudios. También estuvo en el Comité Financiero de los Fondos Soberanos, fue directora de Redbank y de la Bolsa Electrónica e investigadora asociada al Centro de Estudios Horizontal. Y además de ser mamá, tiene tiempo para haber sido reconocida entre las 100 mujeres líderes un par de años, varios años, y es mentora de WUMAP y recientemente ha sido nombrada como miembro del consejo de Redmac. Así que un honor que estés con nosotros, Pauli. La idea es, como les decía a todas, que Pauli pueda hacer una presentación y nosotros pues tengamos un espacio para conversar con ella y poder hacerle un par de preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la presentación y gracias por todas las personas que veo conectadas, que de verdad que es súper gratificante cuando se conectan tantas personas a una reunión de un tema que es tan árido, que son las pensiones, tan complejo como ha sido la reforma de pensiones. Eh, y bueno, la invitación acá que me hizo Redmar es a contarles en qué estamos con la reforma y obviamente para yo poder hablar de la reforma yo tengo que hablar siempre de un marco conceptual y de números de cómo estamos hoy. Entonces la presentación que voy a hacer, voy a intentar hacerla cortita. Si uno le saca los títulos, todas las cuestiones son como 10 láminas, así que voy a tratar de ir más o menos rápido. ¿Por qué? Porque la idea es después dejar espacio para que ustedes me pregunten y se arme una conversa. Y ahí puedo volver a alguna lámina si me salté algo muy rápido, etcétera. Yo en general hablo muy rápido, así que si ustedes me ven hablando a esta velocidad es un esfuerzo enorme, porque puedo ir a la velocidad que quieran. Así que bueno, voy a presentar, o sea, voy a proyectar, a ver, no sé si tengo share acá, espérame. Chuta, tengo tantas cosas abiertas que no sé dónde encontrar la presentación. Ay, dame un segundo, déjame cerrar cosas porque si no, no sé qué tengo abierto y qué no. Dame un momento. No puedo encontrar la presentación al poner share. A ver, dame un momento. Acá está. Ahí está. Entonces ahí la debieran poder ver y la voy a poner en modo presentación. ¿La ven ahí? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, bueno, es dónde estamos, para dónde vamos y la idea es poder responder 4 preguntas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué hacer entonces, dado que estamos hoy en esta situación, en que está la reforma de pensiones, en que se presenta como algo casi que exógeno a toda esta discusión, y en que debemos enfocarnos como para cerrar la discusión y por supuesto que al final lo que me preguntan ustedes, lo que quieran, yo nunca tengo ningún tipo de censura, me pueden preguntar lo que sea, tengo que ser capaz de responderlo, si no, no podría tener este puesto. Entonces, bueno, partiendo dónde estamos hoy, ¿ya? Cuando uno conversa de la reforma de pensiones o me invitan a hablar de pensiones, uno siempre dice, oye, pagamos pensiones de miseria, las pensiones son bajas en Chile, un desastre, es una urgencia, es una emergencia, etcétera. Y siempre está esto de estamos en una situación terrible. Y yo tengo que tener mucho cuidado en cómo planteo esta respuesta, porque yo en ningún caso, con los números que les quiero mostrar ahora, quiero bajarle la preocupación, la importancia a la reforma ni a ningún cambio que haya que hacer. Pero sí es súper importante poner los números en contexto, porque eso también nos ayuda a canalizar la discusión con los tiempos que se merece, ¿ya? Yo creo que esto es más importante que urgente, esa es la verdad. Lo que no significa que ya estaría bueno que tuviéramos algún tipo de reforma. Ahora, estas son las tasas de reemplazo. Ahí la formulita que está ahí es la tasa de reemplazo es la pensión recibida al momento de los hombres 65 años, las mujeres legalmente a los 60, reciben una pensión, se calcula una pensión. Si es por renta vitalicia es una, si es por retiro programado es otra, pero reciben una pensión. Y esa se divide por la remuneración. ¿Cuál remuneración o cuál sueldo? Ah, bueno, y ahí está la gran discusión. ¿Cuál tomo? ¿El último? ¿Tomo el promedio de los últimos 12 meses? ¿Tomo los ceros? ¿No tomo los ceros? ¿Tomo los últimos 10 años? Y ahí, con el estudio de David Drago el año pasado, se armó toda una discusión y esto estuvo súper en boga, noviembre del 2023, porque dependía. La tasa de reemplazo es una fórmula y por supuesto que depende de cómo se calcule. Pero para no complicar la cuestión, lo que hice fue tomar el gráfico que puso la comisión técnica la semana pasada. La comisión técnica es una comisión de economistas principalmente encargada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado,
en que estuvieron, no sé, algo más de un mes trabajando, viendo distintos puntos, 2 meses, algo así, viendo distintos puntos, y llegan a un informe que sale la semana pasada, el lunes, si no me equivoco, el lunes 8 de julio, y sale este gráfico. Y dije, este gráfico que no puede ser más transparente, lo voy a poner en la presentación, para no estar mostrando gráficos de por aquí, por allá, el estudio 1, el estudio 2. Este es el gráfico que pone esta comisión, y lo que muestra ahí es la tasa de reemplazo para la pensión total, como debe ser, como es en todos los países, que es PGU, más pensión autofinanciada, y lo que ven ahí ustedes es la evolución en el eje de abajo, los años cotizados. Por lo tanto, para las personas que tienen pocos años cotizados, las tasas de reemplazo, es decir, la pensión que reciben sobre la remuneración que tenían, este cálculo es con los últimos 12 meses, está sobre el 100% para muchos casos. Ojo, normalmente uno puede asociar los años cotizados con el nivel de ingreso. No es 1 a 1, pero más o menos. Uno puede asociar que mientras menos años cotizados son normalmente personas de menores ingresos. Entonces, más o menos esto uno podría llevarlo a niveles de ingresos si uno cambiara el eje de abajo. Pero aquí una de las cosas que llama la atención es que claramente para las personas que tienen menos años cotizados o menores ingresos, que no se ve aquí, pero se los cuento, tienen tasas de reemplazo sobre el 70%. O sea, uno debería quedarse relativamente tranquilo, no del todo, pero relativamente tranquilo. Ahora, que la remuneración sea baja y la pensión sea baja en valor absoluto, bueno, eso es otra discusión, pero los sistemas de pensiones y la pensión, si yo te digo, oye, una pensión de 650.000 pesos a las que están conectadas, ¿es alto o bajo? Bueno, es que depende, cuánto tenía esa persona de gastos, cuánto tenía de remuneración, cuánto estaba acostumbrada a vivir, qué necesidades tiene. Pero por eso mismo, lo más justo es calcularlo con la tasa de reemplazo. Y ahí lo que podemos ver es que en la medida que tengo más años cotizados, mejor comportamiento previsional o quizás mayores ingresos, voy teniendo una tasa de reemplazo que nos complica un poco más, pero también la brecha que hay entre hombres y mujeres, ¿cierto? Que ahí siempre va a estar dándonos vueltas, sobre todo si esto es red map, es algo que nos queda ahí dando vueltas, ¿cierto? Algo no está bien, ¿cierto? La brecha entre hombre y mujer. Y si llevo esta tasa de reemplazo, perdón, y esta tasa de reemplazo, por supuesto, está más alta hoy día que antes, porque la PGU ha ayudado mucho. ¿Ya? La PGU que entró en el 2022 ha ayudado en este cálculo, sin ninguna duda, ha sido un importante avance. Entonces, cuando se dice que no se ha hecho ninguna reforma de pensiones, no es verdad. La PGU ha sido una gran reforma. Lo que no se ha hecho es reformar el pilar contributivo, que es el que administra la ZFP. Pero la PGU, que es el pilar solidario, sí se reformó de una forma súper importante. ¿Y qué nos lleva hasta estos cálculos? A que si me comparo con las tasas de reemplazo que veo en la OCDE, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Dinamarca, que son modeladas por la OCDE para que más o menos tengan los mismos, digamos, poder comparar peras con peras, vemos que no estamos tan lejanos, e incluso estamos en algunas situaciones bastante mejor. Y por eso digo que hay que poner esta discusión en contexto. Yo creo que cuando hablamos de que una persona recibe la PGU, y la PGU son 214.000 pesos, que es abajo de los cerca de 230.000 pesos, que es la línea de la pobreza, yo te puedo decir que la PGU es baja. Pero cuando la vemos como tasa de reemplazo, no es tan baja. O sea, quizás tenemos un problema también en el mercado laboral y en las remuneraciones que tenemos. Entonces pasemos a ver por qué, y esto es súper resumido, esto es una presentación completa que yo hacía el año pasado, pero acá claramente para poder avanzar un poco más, la condensé todo en una lámina. ¿Por qué tenemos hoy día las tasas de reemplazo que tenemos? ¿Por qué hablamos de que las pensiones son bajas? ¿Por qué sabemos que cuando vamos a ver los números tenemos mujeres con pensiones con 150.000 pesos o 50.000 pesos, hombres con 200.000 pesos? Siempre me hablan del caso de la profesora que cotizó 38 años y la pensión es 116.000 pesos. ¿Por qué nos pasa eso? Si me estoy contradiciendo acaso, ¿qué pasa acá? No, porque efectivamente tenemos en nuestro escenario previsional pensiones bajas, bajas con respecto a lo que cotizó, bajas con respecto al último salario, bajo con respecto a la expectativa, que es lo más importante, porque muchas personas sienten que se les prometió tasa de reemplazo del 100% el año 81 y hoy día cuando se jubilan no lo tienen. ¿Qué pasó? Y tenemos todo este caldo de cultivo, que son todas estas variables que podríamos hacer un zoom súper profundo. Nosotros lo presentamos bien profundamente el año pasado en la comisión de la Cámara de Diputados. Ahorramos poco, tenemos una cobertura muy baja, poca gente cotizando, voy a ver una lámina después que van a quedarse impresionadas, y la tasa del 10%, si es muy poquito cotizar 10%, es muy, muy poco. Además que el tope imponible para los ingresos más altos les pone un techo, entonces no están cotizando por 10, están cotizando por 8 o por 7. Entonces cuando uno agarra ese número y dice, mira, en realidad cotizo menos que lo que debiera, ya tengo más o menos un cálculo de
estoy 44% abajo de lo que podría estar. Pero además, si le sumo, por ejemplo, la informalidad y las lagunas, solamente si calculo 10 años de laguna, me quitan 36% de pensión. ¿Ya? Y vamos a ver las lagunas que tenemos las mujeres después en la siguiente lámina. Además, estamos viviendo mucho más. Estamos viviendo 10 años más que cuando se creó el sistema hace 4 décadas, y las mujeres legalmente nos jubilamos 5 años antes y vivimos 5 años más. Ya solo por eso es 40% menos de pensión. Si sumamos los retiros, 30% menos de pensión, el impacto calculado por la super de pensiones. Este mercado laboral que tenemos hoy día, con una productividad que está muy baja, con salarios que si lo comparamos con el resto de la CDE son bajos, también nos quita más o menos un 13%. La brecha entre hombre y mujer, o sea, una mujer con respecto a un hombre, si tiene una brecha salarial del 26%, lo más probable es que esa brecha salarial se amplifique después en la pensión y lo vamos a ver cuánto es. Después, crecimiento histórico de salario. Esto es súper positivo, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, que bueno, en Chile, cuando uno mira el gráfico de los salarios han crecido mucho en las últimas 4 décadas comparado con un montón de países del mundo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque en los años 90 y 2000 la productividad en Chile creció mucho. Pero ¿qué pasó? Claro, cuando comparas tu pensión hoy con respecto a tu salario hoy, pucha, te parece súper poco porque cotizaste 10%, que es muy poquito, pero además comparado con un salario que era quizá de 200.000 pesos, 80.000 pesos en los años 80. También una brecha de por lo menos 8% en la pensión. Y así, si uno sumara todos estos impactos, claramente es mucho más abajo de lo que uno hubiera esperado si uno hubiera diseñado bien el sistema y si uno hubiera logrado tener todo el buen comportamiento previsional o una estabilidad que uno observa en países OCDE que no observa en Chile. Entonces, claramente, si yo lograra revertir con distintas reformas cada una de estas cosas, uno quizá podría tener, y lo vamos a ver en una lámina después, un incremento súper importante en las pensiones, pero cuando enfrentamos todos estos vientos en contra, es muy difícil tener una buena pensión. Y vámonos a la brecha que se ve de hombres y mujeres en pensiones, que es más o menos un 30%. ¿Por qué? Algo dije en la lámina anterior. Uno ve la brecha salarial, bueno, hoy día está en 26% y ha ido bajando con los años, pero no tanto. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral. 53% de las mujeres participan del mercado laboral, mientras que los hombres tienen 20 puntos más de participación. Bajó para la pandemia, algo hemos recuperado, y es muy bajo, y ahí vemos varias agrupaciones, ¿cierto? Redmat, Chile Mujeres, todas tratando de empujar cómo hacemos para que las mujeres puedan participar más en el mercado laboral formal, porque tenemos informalidad en las mujeres también, que es más alta que los hombres, no tanto, pero es más alta. También tenemos un bajo nivel de corresponsabilidad en nuestro país. Tenemos que, del total de labores de la casa, por lo menos cualquier mujer mayor de 18 años ha tenido, no sé, 63%, digamos, ha tenido algún tipo de labores domésticas, mientras que solamente el 18% de los hombres. Salacuna, uno dice, bueno, si tiene guagua, la salacuna ayuda. Bueno, solamente el 27% de las mujeres accede a este beneficio. Entonces, todo el resto de las mujeres o tiene trabajos informales o derechamente no entra al mercado laboral. Tenemos también mujeres que trabajan en la casa, pero no son remuneradas. 38% de las mujeres versus 6% de los hombres. Y por supuesto, algo que les comenté en la lámina anterior, es que si tengo 5 años menos de edad legal de jubilación y vivimos 5 años más, esta brecha de 10 años con respecto a un hombre me genera un 40% de brecha en pensión. Entonces, cuando uno agarra todas estas cosas, inevitablemente el panorama en pensiones es malo en Chile, o peor a lo que hubiéramos esperado con el sistema que tenemos, y para mujeres la brecha es aún mayor por todas estas condiciones que se dan mucho en el mercado laboral y que después se reflejan en las pensiones. Y siempre yo digo, trabajemos en el mercado laboral, en temas de informalidad, que me he metido mucho, porque si no, nunca vamos a poder solucionar los problemas en pensiones. Y solamente para mostrarles un gráfico de todos los gráficos de las cifras que les comenté recién, esto es los miles esto no es miles de pesos, está mal puesto el eje ahí, es miles de personas. Las miles de personas que han cotizado esta cantidad de años, que es el eje que está abajo, el eje X. Si uno toma una muestra de los últimos 7 años y toma los promedios, vemos que las mujeres en las barritas naranjas están concentradas principalmente cotizando entre 0 y 1 año, entre 1 y 5 años, entre 5 y 10 años. Y si uno ve esto y calcula que para la mujer legalmente el tiempo de trabajo son 35 años, entonces tenemos que la mitad de las mujeres están cotizando menos de la mitad del tiempo.
Entonces, cuando a mí me dice la ministra Jara, oigan, pero las mujeres tienen pensiones de 59.000 pesos, 39.000 pesos, sí, porque tengo muchas mujeres que han cotizado un año o una vez por solamente recibir el bono por hijo. O sea, tenemos una situación aquí muy grave en el historial de nuestras mujeres que se han ido jubilando, que prácticamente no cotizaron, o porque trabajaron en la casa no remunerado, o porque tuvieron trabajo informal, o porque tuvieron algún tipo de trabajo formal que tuvieron que dejar por criar hijos, etcétera. Entonces, acá vemos que la situación de los hombres es más pareja, tenemos muchos hombres cotizando poco, por lo tanto los hombres cotizan la mitad del tiempo también, pero harto más hombres cotizando 35 años o más, y las mujeres bien concentradas abajito. Y eso es lo que tenemos que tratar de empujar, y por eso ahora, se fijan, la discusión de reforma de pensiones se ha ido cada vez más poniendo en torno a cara de mujer. Bueno, vámonos entonces a qué hacer. Dado esto, ¿qué hacemos entonces? Bueno, acá nosotros como asociación de FP tenemos una responsabilidad. Y aquí me preguntan muchos, ¿por qué te atribuyes una responsabilidad cuando esta responsabilidad viene de centros de estudio, de universidades, del gobierno, de los parlamentarios? Bueno, porque hoy día todos sabemos que a las empresas y cualquier tipo de institución se les pide una presencia y un rol mucho más importante en temas sociales, sobre todo si están en seguridad social. Estas medidas que están acá, en nuestra hoja de ruta 555, no es primera vez que las decimos. O sea, el año pasado las empaqueté bajo el nombre hoja de ruta 555 con la asociación y con todas las AFPs que representamos, pero estas medidas vienen de mucho antes. Lo que pasa es que, ¿qué hicimos? Dijimos, el panorama cambió con la PGU. Revisemos las medidas que hemos propuesto siempre y las empaquetizamos de nuevo, las revisamos todas de nuevo y las bajamos a submedidas. Y hay un montón de medidas que ahora, en este mes, viene la hoja de ruta 555 versión 2.0 con todos los números que le pudimos poner a cada una de estas medidas. Entonces, cuando ustedes me dicen, oiga, pero no han hecho propuestas la sesión de FP o qué proponen, proponemos todas las medidas que van a abordar justamente todas las causas que le presenté en las láminas anteriores. O sea, si yo les digo que las mujeres o los hombres en general están cotizando poco, bueno, ¿cómo hago para incentivar a que coticen más? No tanto en tasa de cotización, sino que también en volumen, digamos, en más personas, que los años de cotización sean más, que reduzcamos la informalidad. ¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de cotizar, como por ejemplo ahorro y consumo para las siguientes generaciones que van a tener trabajos, lo más probable, que mucho más informales? ¿Cómo podemos enfrentar el tema de que estamos viviendo más años? El tema del régimen de inversiones, que es súper rígido hoy día, y una PGU que es muy buena, pero que si la seguimos subiendo así nomás, puede desincentivar la formalidad. Entonces nosotros hacemos todos los cálculos en nuestra hoja de ruta, y este es nuestro aporte más serio, más profundo que hacemos desde la asociación, que es muy largo para contarlo en esta presentación, pero ahí están los titulares, y cuando nosotros hacemos todos los cálculos con nuestros equipos, a lo que llegamos es que si nosotros pusiéramos en marcha todas estas medidas, y ojo, gran parte de estas medidas vienen desde la Comisión Marcel hace 20 años, ¿eh? O sea, esto no son cosas que de repente nos iluminamos y dijimos, mira que somos genios. Muchas de estas vienen de la Comisión Marcel, se tocaron en la Comisión Bravo, las ha dicho la OCDE, las ha dicho el FMI, las hemos dicho desde la Asociación, las ha dicho CLAPES. O sea, hemos visto que en distintas instancias han tocado varios de estos temas, horizontal, y cuando uno las mide y dice, bueno, si las ponemos en régimen, ¿qué logramos? Bueno, logramos aumentos impresionantes. Podemos triplicar en promedio o cuadruplicar las pensiones de hombres y de mujeres. Y uno dice, bueno, pero si es tan obvio y tan fácil, ¿por qué no se hace, cierto? Bueno, porque estamos entrampados muchas veces en discusiones políticas que no nos dejan avanzar. Porque déjenme decirles que el aumento de la tasa de cotización no estuvo en la Comisión Marcel el año 2005-2006, pero sí estuvo en la Comisión Bravo. Y la Comisión Bravo fue hace hartos años atrás, fue hace 10. Si hace 10 años estuviéramos cotizando 6 puntos más o 8 puntos más o lo que fuera, tendríamos pensiones hoy día bastante más altas. Ahora, todos estos números que están acá son en régimen. Estamos hablando de una persona que probablemente entra hoy día al mercado laboral, pero hicimos el cálculo para una persona de hoy día, un hombre de 55 años. Si logra alguna de estas medidas, también aumenta su pensión como en 25%. Entonces, esto empujamos nosotros desde la Asociación de FP. ¿Qué hacer? Bueno, medidas serias que empujen y que ataquen justamente las causas de las bajas pensiones en nuestro país. Bueno, entonces, ¿en qué está la reforma de pensiones? Porque me dice, bueno, me imagino que la reforma de pensiones va por estos tiros, ¿cierto? O sea, si estas son las causas que se detectan y el diagnóstico debiera ser más o menos compartido, viene hace 20 años atrás, ¿en qué está la reforma? Y la reforma, la verdad, es que
es muy grande, fue o es, ya no sé en qué estado está, pero un proyecto muy ambicioso que partió en noviembre del 2022, o quizá antes, ¿no es cierto?, con la reforma constituyente, en que en noviembre del 2022 sacan esta propuesta de reforma, en diciembre del 2023 hay indicaciones, pero es un proyecto gigante, inentendible, súper complejo, muy difícil de entender, pero que la semana pasada tenemos un documento que logra anotar ciertos consensos y en algunos puntos no consensos del todo. Entonces, ¿cuáles son más o menos las cosas que se anotan aquí? No que quedan en piedra, pero por lo menos que uno diría algún tipo de común denominador después de este largo recorrido desde noviembre del 2022. Y se dice, sí, la tasa de cotización debe subir 6 puntos, uno por año, pero no hay acuerdo si el reparto o no. El reparto, por lo menos algo es, focalicémonos, dice la mesa. No a todo el mundo, no como decía el Seguro Social, sino que más enfocado en los grupos que yo le mostraba en mi primera lámina. Mujeres, ingresos medios, y de forma temporal. Porque si yo hago de verdad las medidas que suben pensiones, yo no necesito este subsidio para toda la vida. Puedo hacerlo transitorio, porque después las cosas que de verdad suben pensiones van a entrar a jugar. ¿Y qué otras cosas? En el sistema, como presidenta de la Asociación de FP, por supuesto, me pone muy contenta ver que no hay consenso, porque se dan cuenta de que no hay ninguna justificación de buscar eliminar las FP, ni de separarlas. Es un costo enorme, es un riesgo enorme, pero se suma el hecho, y se estaban, ojo, esto estaba en las indicaciones de diciembre, la licitación de afiliados antiguos. Que ahí podría darle, pucha, una conversa de 2 horas de la licitación de afiliados antiguos y por qué creo que trae muchas más distorsiones y muchos más problemas a nuestro mercado, nuestro retorno y finalmente a nuestras pensiones, que es una solución creativa que puede funcionar en lo político, pero que es técnicamente errada. Y otras cosas en torno a la institucionalidad que me parecen bastante positivas, y en torno al ente estatal no hay acuerdo, pero sí hay acuerdo de no pasar la PGU del universo de 90% a 100%, que creo que es positivo, porque era ir a no focalizar un subsidio de una forma muy peligrosa. Estos son los principales acuerdos de la mesa técnica que podemos ahondar después en las preguntas, pero básicamente es un acuerdo de técnicos. Y ahora se le pasa la pelota a los políticos y ahí está en el Senado. Hoy día, esta semana es semana distrital, la próxima semana vuelven y vamos a ver en qué condición está esto por si quisieran o no ponerlo en votación y votarlo en general. Ahora, solamente con respecto a un aspecto de los acuerdos, a mí lo que me llama la atención es que se siga hablando de la posibilidad de abrirle la puerta al reparto. Porque, ojo, cuando uno dice que no haya reparto, no dice que no haya solidaridad. La solidaridad está en la PGU financiada con impuestos generales. El error es creer que es bueno abrirle la puerta a la solidaridad vía cotizaciones, porque es meterle una distorsión al mercado laboral. Y cuando me dicen, Suecia lo tiene, este lo tiene, no, los Países Bajos, Dinamarca, han venido saliendo de las cuentas nacionales y saliendo del reparto, porque te empieza a pasar que todo eso nos envejece la población. Y yo siempre aquí muestro nuestra pirámide poblacional, pero aquí di vuelta el gráfico. No, les voy a poner solamente la tasa de fertilidad. Como estamos en un grupo de mujeres, van a entender perfectamente que las amigas nuestras y las hijas nuestras y la amiga de la hija no están ni pensando en tener hijos. En los años 50, la tasa de fertilidad era 5 hijos por mujer. Imagínense, pensemos en nuestras madres, en nuestras abuelas. Hoy día, situados en el año 2024, estamos más o menos, aquí dice 2,3, pero la verdad, estos números son los de las Naciones Unidas, pero cuando uno va a ver los del INE, está como en 1,3. Entonces, a menos que tengamos mucha inmigración, este número va a bajar muchísimo. Y ojo, esto es cuántos hijos hay por mujer, pero luego uno va a ver cuántos trabajadores hay por cuidado. Y ahí baja mucho más, porque tampoco sabemos si estos jóvenes van a querer trabajar y cotizar. Entonces, finalmente, ¿en qué debemos enfocarnos? Y termino con estas dos láminas. Creo que no necesitamos una fórmula compleja para realmente subir pensiones de forma sostenible. Tenemos que revisar los principales parámetros. Esto viene desde la Comisión Marcel, así que no estoy contando nada nuevo. Tenemos que enfocarnos en la informalidad, que creo que he sido tan majadera con el tema que ya está instalado. Y creo que ahora muchas personas hablan de la informalidad. Antes nadie lo pescaba y muchos economistas me dicen gracias porque la Asociación de FP tomó el tema, porque nadie nos pescaba con el tema de la informalidad por más que lo hablábamos. Hay que hablar del régimen de inversiones, hay que modernizarlo.
y fórmulas creativas puede ser una salida política, pero no es una solución técnica. Y creo que hay que empujar la educación previsional. Y aquí yo le agradezco siempre a la Gaby Clivio y a varios que están aquí en esta reunión, de que empujan la educación financiera y empujan la educación previsional, porque sin educación no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y qué hacemos nosotros de la asociación de FP, además de la hoja de ruta 555 que les contaba recién, y del tema de la informalidad? Es que tenemos la educación previsional en Previsionario AFP, ahí está el código QR, por si nos quieren seguir en nuestras distintas páginas. Estamos muy, muy empoderados en empujar las prácticas de ESG, de empujar muchas más mujeres en tanto las AFPs, la Asociación de AFP y mujeres en directorio. Y también, por supuesto, estamos en otros temas de mujeres que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de deudas de alimentos, que ha sido un gran tema y que desde mayo de 2023 se pagan desde las cuentas de la AFP, lamentablemente, pero es una forma de ayudar a tantas mujeres. Así que lo dejo hasta acá. Si te parece, Gaby, dejo de compartir. Y si me hacen alguna pregunta, la presentación la vuelvo a levantar. Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Uf, tremendos temas. No sé si alguien quiere partir con alguna pregunta. No veo ninguna pregunta escrita en el chat. Mónica, yo tengo varias, pero Sí, yo Mónica, dale, también. por favor. Bueno, yo primero felicitar a Paulina porque en realidad es un tema terrible para que lo lidere una mujer, que lo encuentro complicado en el escenario que la vemos casi todos los días en las noticias. Yo soy Las mujeres empresaria, podemos liderar todos los temas y muchos más. sí, claro que sí, pero es un tema complejo. Mira, desde mi mirada, yo que impongo la FP, veo números negativos, que pierdo plata y todo, digo, desde mi mirada personal, pucha, no deberían existir, puro perdiendo plata. Todo el rato uno mira y dice, oye, y estos ganan y ganan plata y yo pierdo. Todas las cuestiones de externalidades negativas para mí y ellos ganan y ganan. Entonces, desde mi mirada como empresaria, yo creo que los aportes debieran ser mayores en el sentido de que cuando tú dices, oye, estos son mis aportes, yo por lo menos diría que los aportes fueran que las externalidades negativas las asumieran, o sea, te digo, desde mi mirada de empresaria. También yo quiero decirte que yo represento a los pueblos originarios porque soy mapuche y casi todos tienen el sueldo mínimo, o sea, el básico, o sea, yo me alegro cuando digan que el porcentaje suba, genial, porque mucha gente del mundo en que yo participo vive de eso. Entonces, te digo, es la mirada de un porcentaje importante del país que tampoco podemos estar alejados. Entonces te digo, esas son como las disyuntivas, o sea, siendo yo empresaria, siendo Redman, pero en lo que a mí me toca, pucha, las AFP han hecho un súper mal labor en guardando mi plata, porque si yo saco un poco de esa plata, la tengo en acciones, la tengo en inversiones, mi rentabilidad es maravillosa respecto a la rentabilidad que me da la AFP. Entonces, yo te digo, yo te felicito y todo, pero te digo, en lo personal, para mí es un mal servicio. Entonces, Bien. no sé cómo tú lo puedes enfrentar, o sea, siendo yo Redman, siendo empresaria y teniendo esta mirada, pero también me gustaría que como empresaria tú dijeras, oye, yo me pongo la mano en el bolsillo y esta cuestión me duele, o sea, mi propuesta como AFP fuera distinta, no tan solo de una mirada así, oye, yo propongo esto para el futuro, pero en ningún minuto se mete la mano al bolsillo. Entonces, también hay un tema ahí que no puedo dejar de omitir. Esa sería mi consulta, Paulina. Oye, Mónica, ¿te parece que la responda al tiro? Porque es súper importante y probablemente la duda de la Mónica la tienen varias. Y creo que es súper, súper importante hablar de este tema, porque quizá está en el corazón de el descontento o de muchas veces de los mitos urbanos. Y yo no te digo, Mónica, que lo que digas tú es un mito, pero cuando uno va a ver los números, y aquí, a ver, mencionaste varias cosas, así que voy a tratar de ir rápido sobre todos los temas para dejar espacio para otras preguntas, pero no quiero dejar de responderte porque creo que es súper importante. A ver, cuando tú dices pierdo y pierdo plata, no es tan así. Y lo que pasa es que, a ver, han pasado varias cosas. El fondo A y el fondo B, no sé en qué fondo está. El fondo A y el fondo B este año han ganado muchísimo, ¿ya? Porque son perfiles de mayor riesgo y han tenido una mayor volatilidad y las bolsas afuera, el tipo de cambio, todo, la bolsa adentro también, ha ayudado a que haya un súper buen retorno. Ya estamos hablando de más de 10%. El fondo E y el D, que han tenido renta fija este año, efectivamente, como las tasas han subido, y la idea es que sigan a la baja y no sigan subiendo,
han tenido retornos más débiles. Y cuando uno lo va a ver en términos reales, porque aquí es súper difícil explicarlo, porque uno ve el retorno típico nominal y después lo ve en UF real, le tienes que descontar la inflación. La inflación en Chile ha sido más alta que en muchos años anteriores. Entonces, efectivamente, ha sido todo un desafío tener retornos reales positivos. Pero, por ejemplo, cuando me dicen el fondo E pierde y pierde, no es así. El fondo E perdió durante los retiros porque las tasas se fueron al cielo. El año 2022, ¿quién sabe cuánto rentó el fondo E? El fondo E rentó 22%. Eso no es normal para un fondo como el E, pero las tasas han hecho esto en este país. Entonces tenemos tantos volatilidad en tasas en el mundo y en Chile que el fondo de EYE han tenido un perfil más volátil. Pero si tú miras cuánto han ganado en los años y cuánto recupera después de una caída, cualquiera de los fondos, cualquiera, siempre recupera. Entonces aquí, Mónica, el cálculo nuestro es que cuando lo ves sobre la pensión se ha multiplicado por 5. Y ese cálculo me lo refuta mucha gente, por lo tanto yo lo que invito es a ver el cálculo que hace la Superintendencia de Pensiones. Cuando tú vas a mirar el cálculo que hace la Superintendencia, no sobre la pensión, sino que sobre el stock de ahorro ahorrado, o sea, stock de monto ahorrado, es 30% lo que ha puesto el trabajador y 70% el retorno. Entonces, efectivamente, hay meses en que se pierde, hay semanas en que se pierde, pero los fondos de pensiones tienen que tener una mirada de más largo plazo. Y cuando tú miras, y este es un cuadro que nosotros presentamos en la Comisión de Trabajo del Senado hace 2 meses atrás, los retornos chilenos medidos por la OCDE, no nuestros, por un gráfico que está en un informe de la OCDE, los retornos de los fondos de pensiones chilenos, siendo que tenemos un régimen de inversiones súper añejo, porque la ley no nos permite más, estamos dentro de los top 10, estamos top 7, comparado con todos los fondos de pensiones en el mundo. Entonces, cuando me dicen que no hemos hecho mal trabajo, no es así. Lo que pasa es que efectivamente hay semanas y meses que es difícil. Y cuando tú me dices que hay que poner plata del bolsillo de las AFP para compensar, bueno, si uno, por ejemplo, cambiara comisión por saldo, quizá saldría como más razonable que el saldo sube y baja y la AFP cobra sobre algo que sube y baja y sería quizá más justo. Pero lo que sí es claro, y aquí también hay trabajos de Rodrigo Valdés y de la Paula Benavides, en que si se devolviera una proporción, la mitad o toda la comisión que cobran las AFP a las personas, la pensión subiría 3 o 4%. Entonces, si eso hiciera una diferencia material, estaríamos enfocándonos en hablar de cuánto cobran de comisión las AFP, pero eso no cambia mucho. Por eso las propuestas que yo pongo acá, aparte que igual no puedo por libre competencia hablar de comisiones, no van por esa línea, porque eso no sube pensión. Lo que sube pensiones es que las personas puedan ahorrar más, que podamos tener una PGU, que tenga un esquema mucho mejor, que tengamos mejores salarios, que no tengamos informalidad, etcétera. Y cuando tú me dices lo de los pueblos originarios del sueldo mínimo, claramente es un temazo. Cuando comparan las pensiones de hoy con el sueldo mínimo, es súper complejo, porque el sueldo mínimo, ¿tú sabes cuánto subió en el último año y medio? Como un 30%, 33%, si no me equivoco. Quizá 40%, si lo calculo, depende del año que lo calcule. Ha sido tan grande el aumento del sueldo mínimo en los últimos 2 años, que claro, por una persona que ha cotizado por un sueldo mínimo que era mucho más bajito hace 15, 20 o 30 años, no alcanza el retorno, la multiplicación de la AFP no alcanza a hacer ese incremento tan rápido del sueldo mínimo. Entonces me parece bien que suban los sueldos, claramente, pero es muy difícil en la pensión hacer el catch-up, el alcance, con el aumento que ha tenido el sueldo mínimo en el último tiempo. No sé quién venía después con la manito levantada. Yo creo que la Marlene. Marlene. Paulina, primero felicitaciones, gracias por tu presentación, tremendamente clara. Mira, y la verdad que pienso, escuchándote a ti, eh, por lo que he ido viendo, ni estoy muy lejana de ser experta en el tema de la AFP, pero sí creo que han hecho un buen trabajo en administración, pero sabéis que creo que han hecho un pésimo trabajo en comunicación. Yo creo que han transformado las AFP en una industria como muy lejana a cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, cualquier persona que andamos en la calle, eh, porque ha faltado esto que estás haciendo tú, o sea, esto de hablar en fácil, o sea, las personas que dominan los temas tienen la capacidad de hablar en fácil esos temas para que todo el mundo los entienda. Y yo creo que pienso que esta industria estuvo como súper alejada de los ciudadanos o de los clientes, como se podría decir, ¿ya? Y en una posición de repente un poquitito medio eh, no sé cómo explicártelo, pero básicamente lejana. Creo que si las AFP hubieran desde hace muchos años atrás eh,
hubiera tenido una comunicación más cercana, más efectiva, más, como que la gran población hubiera entendido que como administración, uno puede decir que es una buena administración, ¿ya? Y ahí le sumas tú un tema político, donde entonces empiezan a decir, no, es que los dueños de la AFP es que ganan mucha plata y que nosotros no. Yo creo que tiene que ver con todas las razones que tú das claramente, que las lagunas, que todo el tema, pero si yo pudiera pensar en definitiva qué es lo que ha hecho tan mal la AFP como para que hubiera llegado a estos temas de hoy día tan complejos, yo creo que, pienso yo, que fue básicamente una pésima comunicación. Marlene, yo la verdad no te podría contradecir en esto, en absoluto, pero no porque quiera hacer una crítica con respecto a mis antecesores en la asociación, porque no sería justo. Yo cuando hablo con ellos o con ellas, me dicen, mira, hicimos esto, hicimos todo, otro, teníamos curso de educación previsional, íbamos a Puerto Montt, íbamos a Temuco, íbamos a Arica, hacíamos cursos en la municipalidad, o sea, hemos hecho de todo. Pero pasan varias cosas. Uno, probablemente, y no tengo ninguna duda, que no fue suficiente, claramente. Hoy día, además, están la tecnología y las redes sociales para llegar masivamente. Yo me aprovecho de eso. Entonces, yo llego a una era que es relativamente fácil tratar de hacer, hago video y me dicen, te veo por todas partes. Claro, sí, es muy fácil aparecerte por todos lados. Pues. Te metí a una red social, no sé qué, y relativamente barato y bastante instantáneo. Entonces, me sale mucho más fácil a mí que lo que podría hacer yo Guillermo Artur en los años, no sé, 90. ¿Ya? Y no por justificarlo a él. Creo que los tiempos han cambiado y no tengo ninguna duda de que la urgencia y el apuro por querer enseñar más es de hoy y no hace 20 años atrás, cuando estábamos viendo, pucha, imagínense que el año 2002 estábamos normando los multifondos, estábamos creando la APB, el año 2008 se crea el Pilar Solidario como lo conocimos. O sea, estamos hablando de otros aspectos que había que ir mejorando del sistema, pero nadie se cuestionaba la educación previsional. Y esto es un rol que es de las AFP, así como hoy día las mineras se hacen cargo de muchas cosas, así como CMPC se hace cargo de muchas cosas, así como una vez Okimich, las salmoneras, muchas empresas, industrias que tienen un rol que entienden que tienen que estar junto con la comunidad. Y que hoy día las empresas lo entienden, porque creo que el mundo ha cambiado y me carga hacer tanta diferencia entre hombre y mujer, pero yo de verdad creo que el hecho de que muchas más mujeres estemos participando ha hecho una diferencia. Yo creo que logramos tener un rol más social, hablar más en fácil, ser más empática, y de verdad que yo creo que uno de nuestros grandes aportes, ¿cachai? Y, pero yo no creo nunca que sea demasiado tarde, ¿cachai? Yo creo que uno puede llegar y tratar de hacer las cosas. Yo porque tomé este rol y me dicen que es difícil, me felicitan, yo les agradezco muchas las felicitaciones, pero yo aquí lo hago porque estoy convencida de que es un sistema que hay que mejorarlo, pero no botarlo a la basura. Y que quizá por las mismas cosas que dices tú, Marlene, que no supimos comunicar, que no nos supimos acercar, no supimos hablar en fácil cosas complejas y traducirlas, nos estábamos poniendo la cruz encima. Entonces, mi labor ha sido más de traductora, que yo no creo muchas cosas, sino que las traduzco quizás, ¿cachai? Y nada, yo lo que más pido yo siempre, y le pido a todo el mundo, y le pido a las super de pensiones, nosotros, o sea, todo lo que hagamos en educación previsional o en acercarnos a los afiliados es una gota en el océano, o sea, si no nos ayudan, si el FEP, que es el Fondo de Educación Previsional, que se gana más de, no sé, 1.000 millones de pesos al año, no hace algún esfuerzo real por educar, es plata perdida. Si no ponemos la educación financiera en la malla escolar, es perdido. Y salió otro informe ahí de estudio de la OCDE. Tenemos que reforzar la educación financiera desde chiquitito. Porque si no, ¿cómo vamos a pedir a las personas que ahorren más? Va a ser puro gastar. Eso. Gracias, Paulina. Yo creo que Jacqueline tenía la mano levantada de antes. Sí. Sí, hola, Gracias. gracias Paulina. Me pasó al escucharte y dije, me sentí que estaba loca, porque dije, ¿por qué entonces tanto descontento si estamos tan bien? ¿Ya? Eso es lo que me pasó. Yo perdí el 30% de mis fondos el año 2008, tengo 68 años, recibo una pensión de 500.000 pesos, o sea, llevo 44 años, 45 años trabajando, ¿ya? Y por supuesto tengo que seguir trabajando. Em, y veo a mi nana, veo a las personas que trabajan con el sueldo mínimo, qué capacidad de ahorro no tienen, ¿ya? Entonces, digo, ¿por dónde? ¿Y por qué entonces tanto descontento si estamos tan bien? Porque veo tu cifra y claro, nos comparamos la OCDE y se ve bastante bien. ¿Cuántas personas le estamos nosotros con los impuestos, supongo,
estamos subsidiando con la PGU. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo raro, ¿qué pasa? Porque te juro que no entendí, sentí que estaba en otro mundo cuando vi tu... yo salí a marchar con la FP, salí a marchar con el 1.200.000 personas, porque siento que hay algo que está mal y no lo sé explicar. Y tampoco, discúlpame, esas cifras es como que dije yo, ¿en qué mundo estamos? ¿A cuántas personas tenemos con PGU? Y veo, por ejemplo, mi nana me dice, ¿sabe qué? Si esta cosa de la FP, ¿para qué? Si va a salir igual con el mínimo. ¿Para qué? Entonces, mis hijos no quieren saber de la FP. Entonces, no quieren saber de ahorrar de esa forma. Entonces, hay una juventud que viene detrás y que, a no ser que empiezan obligadamente a ser emprendedores, porque el sistema o te mueres nomás, ¿no es cierto? Si no eres empleada, te mueres, tienes que emprender, ¿ya? Y nos olvidamos que en el emprender es informal, ¿no es cierto? Bueno, pasa todo eso. Entonces, de verdad, yo soy ingeniero comercial, no soy tan tonta, digamos, tengo magíster por ahí, magíster por allá, pero de verdad no me cansa. El descontento es puro comunicacional, ¿ya? Pero a mí emocionalmente me violenta mi propia situación personal en la que veo. Entonces, no sé, eso me pasó. Disculpen mi pasión, pero con las 500 lucas es lo que me pasa. Yo te agradezco la honestidad. Yo cuando te escucho hablar, no es que yo me haga la tonta ni que te diga, oye, Jacqueline, estáis loca, o lo que dices tú, un caso particular aislado, para nada. Y por eso yo partí diciendo, no sé si te habías conectado cuando partí la presentación diciendo, yo no quiero decir con esto que está todo bien. Yo lo que quiero decir es que uno debe poner las cosas en perspectiva siempre. ¿Ya? A ver, solamente, no sé tu caso particular, porque cada caso es muy particular, pero cuando tú dices que perdiste el 30% en 2008, al año siguiente se recuperó con creces el 2009. Entonces, si tú te retiraste justo en 2000, tengo los números ahí, después lo puedo mostrar si alguien No, tiene dudas con los recuperé retornos. el 2014. 2014-2015 tenían los mismos fondos nominales que tenía el 2008. El Ya. 2008 fue una crisis, ¿te acuerdas la crisis? No me acuerdo de cuál, No, claro, lo tengo pero sí. presentísimo. Ya, no, mira, por Entonces, ahí tengo los números. Ya que no sé en tu caso particular, no sé si te habías cambiado de fondo justo en ese momento, pero cuando uno va a mirar los números de los fondos, por ahí tengo el cuadrito y si quieren, lo podemos ver si alguien quiere ahondar más en el tema de los retornos, pero es súper importante y lo llevamos déjame ver si lo puedo buscar después y lo subo, porque es súper importante eso, que no quede la idea de que yo estoy diciendo números que no son números sacados de la Superintendencia de Pensiones. Los fondos de pensiones cayeron, así como todos los retornos de todos los fondos en el mundo, porque fue una de las crisis más grandes del mundo el año 2008. Y tuvimos uno de los puntos más bajos de haber sido septiembre del 2008, marzo del 2009, y luego empezamos a recuperar, cerrando el 2009 con retornos positivos. Entonces, claramente, y aquí ya Green pasó muy parecido en la época de la pandemia, el punto más bajo de los mercados fue marzo del 2020. ¿Qué me ha pasado a mí con pensionados que me van a ir a la oficina? Se cambiaron de fondo, se cambiaron del E al C. Claro, el E durante el 2020, como habían retiro, las tasas subieron, el fondo E cayó, se cambiaron del E al C porque habían tenido caídas en el E, y luego el E recupera, pero ya no estaban en el E para recuperar. Entonces pasa eso, que es claro, si justo te pensionaste en 2008, te quedaste con la caída, pero incluso así, si te vas por retiro programado, en el caso de la renta vitalicia es similar, sigues invertido. Entonces, por eso, el año en que te jubilas, el año en que te pensionas, si es que hay una caída de mercado, no determina para siempre tu pensión, porque tú al año siguiente, y ahí está estadísticamente, voy a subir el cuadro para que me crean, lo recuperas con creces al año siguiente después de una crisis. Entonces, es muy importante no haberse cambiado de fondo y por eso nosotros también empujamos tanto esto, tienes que estar en el fondo que corresponde a tu edad, no te cambies de fondo una vez que ya te cambiaste, etcétera, etcétera. Ahora, tu pensión de 500.000 pesos, Jacqueline, no sé exactamente cuál fue tu caso en particular, pero ¿qué nos pasa cuando observamos las pensiones en Chile? Porque a esto me dedico todo el día. Tenemos muchos casos distintos. Tenemos personas que me dicen, oye, yo sí coticé 35, 40 años, entonces a mí no me vengáis con el cuento de las lagunas ni de la informalidad, porque yo he sido un comportamiento previsional, pero único. Claro, pero esas personas, por ejemplo, tuvieron subcotizaciones. ¿Qué significa eso? Trabajando en empresas privadas o sobre todo en el Estado,
tú tienes un sueldo total, te invento un número, de 2 millones de pesos, pero en realidad te están cotizando por 1,3 millones porque hay 700.000 pesos que son entre bonos y gratificaciones. Eso muchas personas no lo tienen en consideración, entonces cotizas muy poquito, el 10% es súper poquito. Cotizar 10% es poco. Mira, hagan el ejercicio hoy día, no digan, pero piensen el sueldo que reciben hoy. Y ustedes toman cada mes de ese sueldo que reciben hoy y agarran el 10%. ¿Podrían vivir con ese 10%? Ni a patada. Ninguna de nosotras. Ese 10%, como se invierte en la AFP, después lo vamos a mostrar los números, se puede multiplicar por 3. Se ha multiplicado por más, pero digamos que por 3. Ya, equivale al 30%. Tampoco alcanza. Entonces, es muy poquito cotizar 10. Y cotizar 10 con tope imponible, o cotizar 10 con subcotización, o cotizar 10 con laguna, etcétera, se hace poco. Y lo otro que yo digo, los salarios que han crecido mucho, que es un temazo. En Chile los salarios han crecido mucho con respecto a todo el resto del mundo, con excepciones. Entonces, cuando uno mira, los niveles de salarios hoy día están acá. Siguen siendo bajos, pero están acá. Y en los años 80 y 90 estaban acá. Entonces cotizaba 10% por este poquito. Por más que la AFP hizo una buena pega rentándolo en estas décadas, no alcanza. Entonces se dan se dan pensiones de 500.000 pesos. Y eso es verdad, Jacqueline, por más que tú puedas haber tenido el mejor comportamiento previsional, el 10% es poco. Entonces yo no quiero decir que está todo bien. Lo que yo quiero decir es que hoy día, a pesar de todas estas Perdón, yo creo que desventajas, 500.000 pesos, bueno, dado la situación en que estamos, yo le encuentro que es bueno, está pero, por arriba de promedio, ¿no? pero te das cuenta de lo que yo te decía, justamente por eso le planteé en la primera lámina las tasas de reemplazo y no la pensión absoluta, porque al final para alguien puede ser muy bajo, para alguien puede ser muy bueno. Tiene que ser con respecto a qué. Y aquí viene el tema de la PGU, cuando tú me decías la PGU y tus hijos o las personas que tú te relacionabas cuando miraban la PGU, el monto de la PGU. La PGU, a ver, en cualquier sistema de pensiones, y esto es súper importante, ¿qué hace un sistema de seguridad social? Es una red de salud, de pensiones, de un montón de cosas. Vámonos al Zoom de pensiones. Cuando uno diseña un sistema de pensiones, no hay ni un sistema de pensiones en el mundo igual al otro, ni uno. Me parece a mí, con lo que he logrado estudiar, ni uno. Pero tiene similitudes. Y lo que hace el Banco Mundial y la OCDE es definir pilares. Y lo que busca un sistema de pensiones es evitar, como número 1, la pobreza en la vejez. Como número 2, es suavizar el consumo que tienes a los 60, 65 años a la etapa de retiro. Es decir, que no caiga drásticamente tu ingreso porque si no, no vas a poder consumir lo que estabas acostumbrado a consumir. Entonces la PGU cumple el rol del pilar 1, la base. Te pone la base. Por eso la PGU tiene que estar en la línea de la pobreza. Y por eso, Jacqueline, cuando tú me dices, ay, es que, no, es que lo que pasa es que todo el resto del ahorro, y esto en cualquier sistema del mundo, no solamente el chileno, todo el resto del ahorro tiene que complementar a la PGU, al pilar 1. Por eso está el pilar obligatorio y está el pilar voluntario. En Nueva Zelanda no existe el pilar obligatorio, está la PGU y está el voluntario. Y los neozelandeses saben que si no cotizan nada en el voluntario se quedan con la PGU. Y son países que son más ricos que nosotros. Dinamarca, Suecia, Holanda, Nueva Zelanda, son países más ricos, por lo tanto, gastan 4 veces más con respecto al PIB que Chile. Pero en Chile tenemos la seguridad, tenemos educación, tenemos salud como desafío. Entonces, claro, si pudiéramos subir la PGU a que en vez de 214.000 pesos o 228 en la línea de pobreza fuera el doble y gastáramos 4 puntos del PIB, igual estamos a la mitad del resto de los países de la OCDE, pero un esfuerzo que como país no lo podemos financiar. Entonces, está la PGU como piso y el ahorro como complemento. Yo no digo que está todo bien, pero lo que digo es que hay formas de incentivar el ahorro, que es el pilar donde trabajamos nosotros, la AFP, hay formas de incentivar y de obligar y de incentivar voluntariamente el ahorro que no se está haciendo, ¿cachai? Eso es lo que digo yo. Ahora, si se pudiera subir la PGU es un tema fiscal, pero también va todo junto, porque si tienen más formalidad, tienen más crecimiento y tienen un país que cobra más impuestos y tiene más ingresos también. Entonces al final es un círculo virtuoso en vez de entrar en un círculo vicioso, ¿cachai? Paola, tú tienes Yo. una pregunta, tienes la mano levantada. Sí, una de las últimas tablas que mostraste mostraba un poco la contribución de cada una de las medidas propuestas al mejoramiento de las pensiones. Y claramente, y por lo que conversábamos recién, la cotización la lleva, evidente, eso está claro, eso creo que no hay mucha duda a esta altura.
una de las cosas que mencionabas era el régimen de inversiones. Sí. Con los números que han hecho, ¿qué es lo que sería ideal mejorar respecto a lo que tienen hoy? Y vinculado con eso, porque se ha hablado mucho de los temas de flexibilidad, pensando en la competencia y esto de cambiar de fondo, cambiar de FP, ¿cómo conversa con las propuestas que ustedes pensarían que serían buenas para el régimen de inversiones? Sí. Bueno, aquí, a ver, en el régimen de inversiones hemos trabajado harto, hace mucho tiempo, mucho antes de que llegara yo. Son temas súper técnicos. Déjenme explicarles súper a grandes rasgos para también, como decimos, pasarlo fácil, ¿ya? Las AFP partieron invirtiendo solamente en bonos locales, en deuda local, ¿ya? En los años 80. Después, a mitad de los 80, le dijeron, ¿sabe qué? También puede comprar acciones. Después le dijeron, ¿sabe qué? También puede invertir fuera de Chile. Puede invertir en activos distintos a los típicos, cositas un poquito más sofisticadas. Después puede comprar cuotas de fondos, mutuos, cuotas de fondo de inversión. Puede comprar esto y esto otro. Ya en el 2017 puede comprar alternativos. ¿Qué significa alternativo? Normalmente cosas que son mercados privados o cerrados, infraestructura, private equity, que son comprarte una empresa, que en realidad te compras un fondo, no te compras la empresa directo. Un fondo de infraestructura es un fondo que tiene puentes, puertos. Entonces, la idea, con todos estos permisos que te ha ido dando la ley, es que tú tengas una cartera mucho más fuerte y resiliente a crisis y que puedas dar en el régimen mucho mejores retornos. Y justamente lo que hablamos antes, que me lo estaba preguntando antes Mónica, sobre la pérdida de los fondos, yo diría que el fondo de ella, sobre todo el que está más al debe en la ley de lograr mayor diversificación, es muy concentrado en la renta fija local. O sea, cualquier cosa que pasa en Chile, y espérense, que en una semana más se empieza a discutir el retiro, el séptimo retiro. Eso, como el mercado está medio curado, tanto nos aísla, pero en octubre de 2010, del 2021, octubre del 2021, yo entré a trabajar al Banco Central, las tasas volaban por el cielo y no había ningún retiro. ¿Qué había? Había una discusión en torno al retiro. ¿Y qué hacía eso? Que las tasas se fueran al cielo. Y cuando las tasas se van al cielo, volatilidad y perdían los fondos, etc. ¿Qué pasa con todo esto que estoy explicando? Que cuando tú tienes un régimen de inversiones que te deja invertir en varias clases de activos, es súper positivo. Pero cuando te deja invertir de forma rígida en cada uno de ellos, con límites súper estructurados, no le da la libertad al gerente de inversiones o al equipo de inversiones que manejan cada FP, no le da la libertad para poder ir más allá. Ya es un gran paso que este año, en abril, nos permitieron llegar al tope que dice la ley y tener más alternativos, no al tiro, pero lentamente. Y eso va a permitir mejores retornos, sobre todo en el fondo CBIA, en los más riesgosos, porque les permiten tener más alternativos que el DIE, que casi nada. Entonces, para allá va moviéndose la cosa, pero hay un montón de cosas más. Nosotros tenemos una agenda de régimen de inversiones que estamos empujando hace mucho tiempo, llevándole a la súper, haciendo estudios. Oye, no solamente está el tema de los alternativos, está el tema de la cobertura tipo cambio. La cobertura tipo cambio que le piden a la FP es súper arcaica y eso hace que sea súper ineficiente. Por lo tanto, todos tengamos en nuestro fondo de pensión un retorno que es algo más abajo de lo que debiera ser. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Es que el fondo E puede invertir en otras clases de activos para que pueda ser más diversificado, etcétera, etcétera. Y así, un montón de cosas. Y ojo, el tema de la licitación de afiliados antiguos es todo un retroceso en términos de régimen de inversiones, porque al pedirte que se traspase 10% al año de una AFP a otra o 20% cada 2 años, vas a matar cualquier avance de sofisticación en el régimen de inversiones. Lo que vas a hacer es simplificarlo y vas a tener peor retorno. Y los cambios entre fondos, parecido. Los Sí, cambios entre también. fondos súper delicados, porque lo que te pasa un poco, lo que yo explicaba antes a Mónica o a Jacqueline, cuando una persona se cambia de fondo en el momento inadecuado, genera un daño, y Felices y Forrados generó eso, y hay mucha gente que me dice, a mí me fue súper bien con Felices y Forrados. Bueno, puede que haya un par de personas que haya tenido, o un grupo de personas, pero cuando uno lo mira en promedio, los estudios de la Superintendencia de Pensiones, ven que es malo cambiarse de fondo cada rato, porque justamente, ¿qué hace uno? Una cuestión cae y te sales, una cuestión sube y te metes cuando está caro o vendes cuando está barato. Lo que tiene que hacer en cualquier tema de pensiones es estar invertido en el fondo que corresponde a tu edad. Entonces, una persona que está más cerca de la jubilación tiene que estar más cerca del D y el E, y una persona más joven tiene que estar en el B o el A.
Y ojalá no pasarse entre fondos para no obligar a hacer una política de inversiones con activos líquidos. También. Claro, porque al final lo que te va a obligar es eso, no necesariamente caja, pero activos líquidos. El pasar entre fondos de una AFP a otra, aunque sea del fondo A al fondo A, inevitablemente te va a llevar a tener activos menos sofisticados, no vas a poder pasar un private equity ni pensarlo. Eso al final daña la pensión, a la larga. No sé si alguien más Súper, tiene una gracias. pregunta. Yo tengo Ya, dos Gaby tiene como preguntas. 5. Sí, Porque cinco, pero no, Eva- pero ahora como con dos igual me conformo, pero no puedo levantar la mano, no sé por qué. Tengo dos que son como así como urgentes, ¿no? La primera es, gran parte de la conversa fue el tema de la informalidad, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿cómo se puede hacer para disminuir la informalidad en Chile y sobre todo para las mujeres? Y la otra, dado que yo además creo que hay que informar y formar también a los periodistas, porque creo que en todo este tema de la desinformación que hay, los periodistas han ayudado mucho, lamentablemente. ¿Dónde se puede ver con mayor detalle las propuestas que hizo la Asociación de AFP, para el que quiera revisarlas? Ya, mira, la informalidad, a ver, hay que tener todo con el tema de la informalidad, porque cuando uno habla de la informalidad, se entienden como distintos tipos de informalidad, y puede estar esta informalidad como legal o tributaria de que no hago giro, ¿cómo se llama? Inicio actividades en el servicio puesto interno. Pero eso es como el desde. Después viene la informalidad o la formalidad laboral o previsional, que tiene que ver con pagarme cotizaciones a mí mismo, si me autoempleo, digamos, si soy, no sé, pues, emprendedor, empresario, que es lo que me estaba preguntando antes Jacqueline. Muchos jóvenes quieren emprender, que eso es un temazo hoy día, y todos los países del mundo, no solamente en Chile. Mucha más gente trabaja como la gig economy, trabajos más sueltos, de remoto, que no tengo el empleador de toda la vida, no me interesa. Entonces, todo eso al final, esa flexibilidad se asocia con informalidad, porque en el fondo como que yo tengo empleador y el empleador está obligado a cotizarme y listo, pero cuando trabajo por mi cuenta, entonces no. Entonces puede ser legal y puede ser formal en lo legal, pero no cotizarte a ti mismo, bueno, y lógicamente sería ilegal si no le cotizas a quien contrata. Pero si contratas así como por rato, entonces la cuestión se empieza como a desordenar. Entonces la informalidad laboral en Chile es más o menos un 30%. Ya depende cómo se le mida, la verdad es que yo creo que es mucho más arriba que eso, pero los números oficiales son en torno a 28 y medio. Eso es el doble o más que lo que tenemos en países OCDE. Y la obsesión con compararnos con OCDE, pero es que cuando queremos pensiones como la OCDE, miramos la OCDE, pero cuando miramos otras cosas no miramos la OCDE. Y la verdad es que si yo quiero tener pensiones como la OCDE, tengo que pensar en un mercado laboral como la OCDE. Y tengo que tener un seguro de lagunas también. La OCDE no tiene lagunas. Yo he hablado con el jefe de pensiones de la OCDE que vino a Chile hace unos meses y me decía, Paulina, es que en los países OCDE no tenemos informalidad. ¿Y por qué? ¿Cómo? Es que en estos mercados no hay informalidad, y además hay un seguro de laguna, por lo tanto el que tuvo, mujer o hombre, que salir del mercado laboral, tiene un seguro que le tapa ese hoyo por mientras, entonces tampoco tiene laguna. Entonces, ¿qué se puede hacer contra la informalidad? Varias cosas. Nosotros hicimos propuestas en la mesa de formalidad, pero también hay un montón de iniciativas que estamos haciendo en la práctica, no solamente propuestas de política pública. Pero lo básico, Gabriela, tiene que ver con tu segunda pregunta, es con educar, porque al final lo que pasa es que muchas personas dicen, ¿sabes qué? Para mí es un impuesto. No me cobren cotizaciones porque la salud ahí veo, estoy bien de salud. Seguro de cesantía no necesito si no me voy a quedar sin pega. Ley sana no necesito si no tengo hijos. Y así empiezan las personas a sentir que no deben tener esto y que como quieren flexibilidad, no quieren ataduras, pero no tienen nada que ver. Nosotros hemos hecho un montón de estudios y las personas una vez que tú les dices, tú estás consciente de que una vez que no pagas tu cotización tienes este riesgo, este riesgo y este riesgo, dicen, chuta, en realidad debiera ser formal. Como que ya la flexibilidad la puedo quizá tratar de mantener, pero debiera cotizar. Nosotros le dimos hartas vueltas a la mesa, hicimos 15 propuestas, pero hay muchas más, pero una de las principales está el bono trabajo mujer, que es incentivar la contratación de mujeres, tanto la mujer que busque trabajo y entre el mercado laboral, como que la empresa la quiera contratar, el subsidio al empleo joven, pero todos estos montos de subsidio son bajitos, entonces hay que subir los montos, esto lo sabe muy bien el Ministerio del Trabajo, lo hemos conversado. De hecho, nosotros vamos a hacer el 14 de agosto, en un mes más, un seminario que están todas invitadas
de subsidios de informalidad, porque justamente hay subsidios que te incentivan a la formalidad y son súper buenos, y hay subsidios que te pueden desincentivar, y hay que diseñarlos bien. Y así un montón de medidas, pero es un tema súper complejo. Los países que se lo han tomado a pecho, Brasil y México, no sé, en las últimas décadas, han bajado la informalidad a 5 puntos. Es un lento, súper lento y hay que empezar, hay que empezar. Y sobre las propuestas que hemos hecho, está toda en la página web nuestra, que es aafp.cl. A periodistas hacemos hartas cosas, de hecho vamos a hacer ahora también, hay un curso que hace el ESE, hay hartas cosas que hacemos con la MIEF, que es la Mesa de Inclusión y Educación Financiera, hacemos cursos a periodistas, los invitamos a la asociación, hacemos cosas online, nos juntamos, y está todo en la página web, ahí le había dejado el código QR, ahí están todas las cosas, y Previsionario AFP es como ya el paraguas de todas las cosas que hacemos en educación previsional. Buenísimo. Muchas gracias, Pauli. Perfecto, sí, ahí después nosotros lo compartimos el QR y la página para que tengan todos acceso, ¿te parece? Ok, si estamos, yo creo que estamos más o menos en la hora, así que infinitas gracias, Paulina, por todos los temas que tocaste, a la velocidad que los tocaste. Yo sé que cada uno de estos temas da para 1 hora más por lo menos, así que mil gracias por el buen Gracias a resumen. ustedes. Y como siempre, nosotras quedamos ahí atentas, cualquier duda, cualquier otra pregunta adicional que surja sobre el tema para transmitir y canalizar. Encantadas, estamos a disposición. Así que eso, Un muchísimas placer gracias. haberte tenido acá con nosotros, Pauli, de verdad. Sí, Muchas No, gracias. muchas gracias a Muchas ustedes, cuando gracias quieran por podemos tu retomar. tiempo. Muchas gracias. Y esta muchas Gracias a gracias todas. a todas. ya es grabada todo esto, se publica en la página de Redmat. Chao, cuídense. Chau. Chao. Chao.